En este vídeo os voy a dar mi experiencia con el ordenador portátil Acer Nitro V14 AI. Lo primero, daros gracias a Acer por prestarme el ordenador para poder probarlo y de esa manera hacer los vídeos para vosotros. Primero voy a empezar con el diseño del portátil, en este caso, como podéis ver, un portátil blanco con el logotipo de Nitro. Vamos a pegarle la vuelta para que lo veáis también por debajo. Tenemos aquí unas patitas de goma, tenemos ventilación, tanto por la parte de aquí de debajo como por la parte trasera también, ahora os lo mostraré mejor. Y luego también, en este caso, tenemos aquí altavoces estéreo. Suenan bastante bien los altavoces, lo que pasa que los graves son prácticamente inexistentes, como suele ser habitual en los ordenadores, porque claro, el altavoz es muy pequeño, no se puede hacer demasiado. Ahora vamos a ampliar aquí la cámara y os voy a mostrar un poco lo que tiene también por los laterales. En este caso tenemos aquí la clavija jack para conectar auriculares con micrófono también, puerto USB 3.0 y en el otro lado también vamos a tener aquí la toma de corriente, una salida HDMI, otro puerto USB, un puerto USB-C y un lector de tarjetas micro SD, que no suele ser muy habitual, pero en este caso lo tenemos ahí. Y luego también, pues lo que os comentaba, tenemos aquí la ventilación, ¿vale? En este lado, en el otro está cerrado, no sé exactamente por qué, ya podrían haberlo abierto también y al menos que saliera un poquito el aire por ahí. Pero bueno, en principio esto sería lo que es el ordenador en sí. Si lo abrimos, vamos a tener aquí también lo que sería el teclado. Vamos a hacer ahí un poquito de zoom para que lo veáis. En este teclado, como podéis ver, teclado iluminado, está bastante bien porque así pues por la noche lo podemos manejar sin tener que encender mucho luces ni nada de ese estilo. Y luego tenemos un touchpad bastante grande, responde muy bien en realidad, el tacto es bastante suave y al pulsar el botón, no sé si lo llegáis a escuchar, el sonido no es el típico que hace clock, 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 sino que es un clic bastante satisfactorio. En este caso, este es un modelo de prueba, entonces el teclado está en Estados Unidos, en inglés, ¿vale? No tiene la ñ y tal, pero bueno, en principio para el modelo de España sí que tendría el teclado español. Ahora os voy a explicar un poco las características del ordenador, las tenéis aquí en pantalla por si queréis poder verlas un poquito mejor. También voy a dejar el link a la página de Acer en la parte de abajo. Este modelo en concreto lleva el procesador AMD Ryzen EAI 7 350 de 8 núcleos con la gráfica Nvidia GeForce RTX 5060 con 8 GB de memoria. O sea que realmente las prestaciones son de un nivel muy alto. Luego tiene 32 GB de RAM DDR5 y tiene dos discos duros de 1 TB SSD. ¿Vale? Tenemos el disco duro principal para el Windows y luego un disco secundario, como si fuera una segunda unidad. La pantalla es uno de los aspectos un poco diferentes de lo habitual, ya que en este caso el formato es 16:9, es un poco más ancha de lo habitual. Y tiene una resolución de 2560 x 1600, una resolución muy buena y es una pantalla de 165 Hz, con lo cual pues a la hora de jugar también va a responder súper bien. El acabado es mate, entonces los reflejos los evita muy bien en realidad. Ahora mismo, por ejemplo, la pantalla se ve especialmente sin ningún tipo de reflejo y eso que tengo una ventana por la parte de detrás, con lo cual en ese aspecto súper bien. Luego aquí en la parte de arriba tenemos la cámara web con varios micrófonos por si queremos hacer videollamadas y también puede servir para reconocernos la cara con el reconocimiento facial por si queremos desbloquear el ordenador de esa forma. Y en principio esto serían las prestaciones del aparato. La verdad que en la página web de Acer no ponen demasiado. Ya podrían poner un poco más sobre el ordenador porque la verdad que solamente pone el procesador, la gráfica, la pantalla y la memoria. No pone nada más. Pero bueno, es lo que suele ser habitual en las páginas de informática de ordenador, que no hacen demasiado hincapié en el resto de funciones. Ahora os voy a dar pues mi experiencia utilizando el ordenador. Básicamente lo he utilizado para dos cosas, para editar una serie de vídeos que veis por aquí, ¿vale? Vídeos de música. Y luego también para jugar un poco a Warzone. No he jugado demasiado, pero sí que he jugado unas cuantas partidas a Warzone. Funciona súper bien. Lo único a tener en cuenta es que cuando jugamos el ventilador hace un ruido que parece un avión que va a despegar.
bestial. Incluso simplemente con iniciar el juego, o sea, ni siquiera jugar, o sea, simplemente con tener el juego iniciado en el menú ya se nota un ruido considerable, con lo cual, pues ya os digo que es una cosa muy a tener en cuenta si buscáis un aparato que no haga especial ruido, pues a la hora de jugar este ordenador la verdad que hace un ruido terrible. Una de las cosas para lo que he utilizado es para editar una serie de vídeos de sesiones de música y cosas así de ese estilo, entonces funciona sin ningún tipo de problema. Ahora lo tengo en silencio para que no suene y tal, pero bueno, como podéis ver, pues no da ningún tipo de problema, lo podemos poner a pantalla completa, lo que es la reproducción, digamos, pequeña esta, y luego aquí pues tenemos todos los efectos, tal. En este caso estoy utilizando Filmora, y a la hora de hacer la exportación y todo, también súper rápido, no tarda prácticamente en nada en exportar, con lo cual pues eso, funciona muy bien tanto el procesador como la tarjeta gráfica. Otra de las cosas que he hecho con el ordenador es jugar a Warzone y el juego funciona perfectamente bien, no he tenido ningún tipo de problema, y lo único pues eso, que el ventilador ya únicamente en la pantalla esta de inicio ya está empezando a ponerse fuerte, y eso que ni siquiera he jugado una partida ni nada, simplemente he entrado aquí en el juego y ya está, pero ya está el ventilador ya poniéndose bastante cañero. Entonces ya os digo, es lo único a tener en cuenta, que si jugáis con auriculares pues no os vais a dar mucha cuenta en realidad, pero si tenéis a alguien alrededor va a pensar que tiene un avión despegando. Entonces, pues eso, esto sería un poco el uso que yo le he dado al ordenador. Ya os digo, ningún tipo de problema, funciona todo súper bien. Lo que son los gráficos, como podéis ver, se ve súper bien. La calidad es muy buena, tiene muchísima nitidez, la resolución es muy alta. Entonces, a la hora de jugar también, pues una experiencia muy buena. Podemos incluso conectarlo a través del HDMI a un monitor externo si queremos una pantalla ya un poquito más grande. Entonces, pues eso, en ese aspecto la verdad que está bastante bien. Una cosa a tener en cuenta es que como la pantalla está en formato 16:10 en vez de 16:9, si os fijáis, al poner un vídeo en pantalla completa se nos queda un trozo arriba y abajo en negro, cosa que normalmente pues no suele pasar con otros modelos que tienen el formato 16:9. Entonces es una cosa que no vamos a poder evitar, ya que pues el aparato en sí es así, la pantalla no tiene un formato así muy habitual. Está mejor a la hora, por ejemplo, pues de ver lo que son páginas web y cosas así de ese estilo, porque tenemos más trozo para la página web, pero a la hora de ver vídeos, pues siempre vamos a tener esas barras ahí inevitables en este caso, porque aunque el formato del vídeo sea 16:9, que es lo habitual, pues el ordenador no tiene ese formato. Actualmente este modelo está en la página de PC Componentes a 1.300 euros, 1.299, que es un precio caro, porque claro, es un ordenador ya pues con unas prestaciones de una gama bastante alta, pero realmente si buscáis un ordenador o bien para temas gaming o ya pues para hacer edición de vídeo o alguna cosa que requiera ya un ordenador potente, pues al final son los precios en los que se está moviendo el mercado, y con el precio que ahora tienen las gráficas, la memoria RAM y todo eso, pues tampoco se puede hacer mucho más. De vez en cuando pues seguramente saldrán promociones, pero bueno, en principio ya os digo que este sería el precio que tiene en el momento de hacer este vídeo. Y ya os digo, por mi experiencia el ordenador funciona perfectamente bien, no he tenido ningún problema, no se me ha quedado bloqueado ninguna vez, no he tenido ningún tipo de fallo ni nada. Yo no suelo hacer test de rendimiento de los aparatos porque muchas veces, pues claro, los test son solamente test, no es el uso normal cotidiano que uno le puede dar, porque tú puedes poner ahí un número en el test y vale, sí, puede salir muy alto o muy bajo, pero luego igual a la hora de utilizar algún programa o de utilizar algún juego en concreto o lo que sea, pues igual el rendimiento no es especialmente bueno. Igual que los test de transferencia de datos, pues yo puedo medir la transferencia de datos que hace si le conecto un dispositivo, pero claro, depende del dispositivo que le esté conectando, igual no es lo mismo a través de un pendrive que a través de un disco duro o a través de un aparato que sea SSD. Entonces claro, es muy complicado medir el uso real que le puede dar una persona, porque claro, no es lo mismo el pendrive que puedo tener yo que el disco duro que puede tener otra persona.
Y lo mismo con los test de rendimiento, que no es lo mismo hacer un test que está todo súper controlado y que muchas veces incluso las marcas optimizan los aparatos para que en los test dan buenos resultados, pero luego igual te pones a jugar a un juego y resulta que va a pedales o no funciona correctamente bien o se sale del juego todo el rato y tal. En este caso, ya os digo, yo no he tenido ningún tipo de problema ni editando vídeos, que es lo que suelo hacer normalmente, ni jugando en este caso a Warzone, que es un juego que realmente pues pide bastante. Lo único, pues eso, el ventilador se acelera mogollón, pero por lo demás ningún tipo de problema. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.